Vamos a ir ya a la palabra del Señor. Quiero invitarlo, por favor, que usted pueda compartir esta transmisión. Queremos ser de bendición para más personas. Sé que Dios tiene algo bueno en su palabra a través del Espíritu Santo para en este momento. Así que, si le es posible, compártalo, por favor. Y vamos a iniciar en este momento. Vamos a iniciar y vamos a comenzar la palabra del Señor. Así es que nos preparamos para la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer del versículos del 29 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 29 en adelante. El tema de ahora es destellos de libertad. Ayer fue el Día de la Independencia en este país. Muchas felicidades. Espero que lo haya pasado muy bien. Espero que lo haya pasado sanamente, ¿verdad? Que usted sea libre de todo eso y podamos nosotros recordar. Estamos en un precioso país, un país que nos ha abierto las puertas y hay que celebrar, ¿verdad? Tema de ahora, destellos de libertad. ¿A dónde? El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 29 en adelante. Si lo tiene allí, por favor, vamos a darle lectura. Vamos a estarle poniendo los textos, ¿verdad? Pero esperamos en el Señor que usted pueda tener su Biblia a la par para que no se pierda de todo esto. Gloria al Señor. Ok, vamos a la palabra del Señor y vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 29 en adelante. El tema es destellos de libertad. Vamos a darle lectura. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre bueno y santo, te suplicamos que nos bendigas a través de la palabra ahora y que tu Santo Espíritu sea el Maestro, Señor, y hable a nuestro corazón. Nos depositamos en tus manos, Señor, como barro en manos del alfarero. Te imploramos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz, habla a nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, y todos decimos amén y amén. Destellos de libertad. Amados hermanos, mire, ¿por qué destellos y por qué no una luz fuerte de libertad? El destello es un efecto lumínico, es un efecto de luz, es una explosión de luz, pero que se enciende e inmediatamente se apaga. No es una luz permanente como el sol, sino que es algo que sucede, ¡faz!, y se quitó. Es un destello, a veces es fuerte, a veces es menos, pero no es una luz permanente. Ahora, la situación es que nosotros acabamos de celebrar la celebración de la libertad, ¿verdad? Del Día de Independencia de este país. Entonces, cuando nosotros pensamos en la independencia, lo único que se nos viene a la mente es la libertad. Pero ¿cómo nosotros podemos pensar en la libertad? ¿Qué es la libertad? Y la libertad es un valor a través del cual alguien puede desarrollarse, alguien puede hacer lo que mejor le parezca siempre y cuando no dañe los derechos de otro. Es poder tomar mis propias decisiones y adquirir con mi decisión adquirir la responsabilidad que conlleva con eso. Entonces somos libres cuando nosotros hacemos lo que es no lo que nosotros queremos, sino que lo que es mejor para nosotros. Nosotros podemos ser libres
cuando alguien, de repente alguien nos dice, vámonos para tal parte, vámonos a pasear, vámonos a tomar, vamos a hacer cualquier cosa, pero usted se siente en la libertad, aunque pueda sentirse atraído, pero usted es libre de esa atracción y pueda contestar y pueda hacer lo que más le conviene a usted. La Biblia ahora, el Señor Jesucristo enfrentó en todo el capítulo 8, es una serie de acusaciones y de respuestas del Señor y con los fariseos, poniendo en duda todo lo que él hacía y en medio de la discusión entre fariseos y el Señor Jesucristo, pues había gente que escuchaba y no solo escuchaba, sino que había visto los milagros que el Señor hacía. Entonces todos lo atacaban y el Señor Jesucristo contestaba, y nunca jamás el Señor se vio arrinconado nunca estuvo sin respuesta, porque Él siempre tiene respuesta, porque Él tiene la salida. Él es nuestra salida y es nuestra entrada al Padre. Si hay libertad en esta tierra, la podemos tener a través de Jesucristo, no por una carta de independencia, no porque alguien diga, nos abra la puerta y dice, vete para donde tú quieras. Eso no es libertad. ¿Por qué? Porque yo puedo, si yo soy preso de mis deseos, si yo tengo demasiados deseos en mi mente y soy presa de ellos y me dominan, yo no voy a hacer lo que verdaderamente quisiera hacer en el fondo. Yo sé que como hombres todos quisiéramos ser buenos esposos, buenos padres, buenos empleados, buenos jefes, quisiéramos ser lo mejor, pero hay muchas cosas que nos impiden a nosotros ser lo que nosotros quisiéramos, y todo lo que nos impide no está afuera. Ese es el gran detalle, no está afuera. Nuestros impedimentos están en nuestro interior. Eso, adentro somos esclavos. Si usted no tiene dentro de usted alguna atracción, alguna debilidad contra algo, usted no es presa de algo. Yo recuerdo en mis tiempos cuando aún no era cristiano, y yo tomaba, ¿verdad? Y todos mis amigos tomaban y además fumaban. Ellos no podían ver un cigarro porque temblaban por los deseos de fumar. Y a mí el cigarro jamás me gustó, jamás me sentí forzado. Yo era libre, podían ponerme todos los cigarros del mundo y para mí eso no significaba nada, no así con el alcohol. Entonces, si bien es cierto, yo era libre de cualquier tentación con el cigarro, pero era esclavo de mi deseo del alcohol. Mi deseo del alcohol no era exterior, mi deseo del alcohol era, por supuesto, interior. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale. ¿Por qué? Porque de dentro de nosotros están todas las cadenas. Dentro de nosotros están el cepo que nos detiene y la cadena unida al cepo. Allá adentro están nuestras prisiones. Tanto así que hay personas que están privadas de su libertad, están encerradas en la cárcel, pero son más libres que muchos que andan caminando. Vemos a personas sumidas en las drogas y con una vida probablemente muy miserable, y no ve usted cadenas físicas. No ve usted cadenas físicas, pero sí hay cadenas internas más fuertes que cualquier cosa. Entonces, cuando el Señor Jesucristo veía a todas las personas en su tiempo, los veía a todos como esclavos, y Él dijo que había venido para dar libertad, ¿verdad? Él había venido para romper las cadenas, pero lo decía de una manera metafórica, no son cadenas reales que usted pueda tocar. Pero tanto pasó en el tiempo del Señor Jesucristo como en este tiempo. Supuestamente nosotros estamos en el país de la libertad, pero es un país que si usted no está bien puesto en sus principios morales y en lo que usted entiende y lo que es mejor para usted, usted se vuelve preso de deudas, usted se vuelve preso de tener todo lo que le ofrece, todo lo que el mercado le ofrece, y somos esclavos de tantísimas cosas, aunque usted pueda cantar que usted es libre en Cristo, nos volvemos esclavos. Pues el Señor vio a todas estas personas que eran esclavas.
Y entonces él se acercó y comenzó a discutir con todos los fariseos. Y después de una de las discusiones, cuando el Señor dijo que vea lo que dice, se lo voy a leer, el versículo 29, dice, esto era el final de una de las discusiones, dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, hablando del Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando dijo esas palabras, dice el versículo 30, oiga esto, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mire, el deseo de un pastor es que la gente se convierta, es que la gente venga a la iglesia. Cuando usted ve la iglesia llena, usted ve el rostro del pastor, el pastor está sonriente porque su iglesia está llena, porque los hermanos están recibiendo del Señor, porque están juntos aprendiendo del Señor y hay una gran alegría, la iglesia llena, ¿verdad? Pero el Señor, aunque vinieron judíos, oiga bien, judíos hacia él, el Señor conocía su corazón. Y sabía que ellos, aunque vinieran a él, ellos seguían presos de sus tradiciones. Conocemos personas que se acercan al evangelio, pero siguen presas de sus tradiciones, presos de sus pecados, presos absolutamente de todo, presos de relaciones ilícitas, presos de ideas que le bloquean la mente. Entonces, mire lo que pasó aquí. Dice el versículo 30, hablando él de estas cosas, oiga esto, muchos creyeron en él. Y verá lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De repente en el corazón de los judíos hubo un destello de luz. Y dice la Biblia que creyeron, pero lo que tuvieron ellos es una buena actitud para con el Señor y caminaron hacia Él para seguir escuchando de Él. No que reconocieron en Cristo como que era el Hijo de Dios, no que reconocieron en Jesucristo, mejor dicho, que Él era el Cristo que tanto estaban esperando, sino que le estaban dando una oportunidad al Señor Jesucristo. Y entonces cuando Jesús los vio venir, sabía que su mente estaba llena de ataduras religiosas y ataduras personales. Y entonces Él les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mis enseñanzas, si permanecéis en lo que yo les he venido a enseñar, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué les dijo su palabra? ¿Por qué les dijo sus enseñanzas? Fíjense que dice el proverbio 23. Quisiera que lo viera conmigo, por favor. Proverbio 23. Gloria al Señor. Allí en el Proverbio 23, por favor, vamos a buscar el texto, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Si no me equivoco, es el versículo 7. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Mire lo que dice, por favor, se los voy a buscar. Proverbio 23, Proverbio 23. Ponga mucha atención a esto, por favor, porque ahí está. Proverbio 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Con la primera parte del versículo es que me quiero quedar, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo, que tal sean tus pensamientos, cual tú seas por dentro, así vas a actuar por fuera. Entonces el Señor vio venir a los judíos y Él sabía que un momento era, que esa conversión no era tal y que esa luz que supuestamente veía en sus ojos era únicamente un destello de lo que podía ser su libertad, pero en verdad no era su libertad, solo fue un efecto lumínico, un poquito de luz, pero que no les iluminó lo suficiente. Entonces al verlo así, y es lo que yo le quiero decir ahora, amados hermanos,
Ahora, usted puede decirme, pastor, yo me congrego, pastor, yo leo la Biblia, pastor, yo hago esto, pastor, yo quiero aprender más, pero puede que eso sea únicamente un destello. Y lo que el Señor le está diciendo ahora, que para que ese destello se convierta en una luz permanente, usted debe permanecer en esa palabra. Mire, la conversión de una persona es inmediata, es cierto. Nosotros no vamos naciendo de nuevo, sino que nacemos de nuevo de un solo. Pero lo que pasa es que no siempre es igual. Algunas personas se acercan al Señor, repiten la oración del pecador, pero luego desaparecen y nunca vuelven a venir. Algunos vienen, reciben al Señor, se mantienen un tiempo y luego se van. O sea, no era una luz firme, era como una especie de destello. Ellos mostraron interés, pero estaban demasiado atados en su corazón a otras cosas. Entonces, cuando nosotros queremos venir al Señor, pero tenemos demasiadas cosas que nos lo impidan, aquí el Señor Jesucristo está hablando de que si usted, oiga esto, si usted quiere permanecer, si usted quiere que su vida en el Señor crezca, usted tiene que permanecer en las enseñanzas, permanecer en la palabra del Señor. Mire, hermano, ¿qué tan fuerte es una palabra? Si bien es cierto, la palabra pues son códigos, ¿no?, que tienen significado, pero cuando usted las tiene dentro, cuando usted las cree de verdad y las mantiene en su corazón, usted comienza a vivir por esas palabras. Hacer suya, creer en verdad, es hacer suya esas palabras. Y son esas palabras las que crean en su vida permanencia, las que crean en su vida decisiones, las que crean en su vida determinación para seguir adelante. Y por eso es que ahora el consejo de la palabra es que si usted ha venido a Cristo, si usted ha visto ese destello de luz, si usted ha sentido ese calor en su corazón, el consejo de ahora es permanezca y conviértase. No es solo una persona que ha tenido un destello de luz, que ha tenido un arranque evangélico, que ha tenido un arranque de fe, sino que se convierta en un discípulo del Señor, en un seguidor del Señor. Pero para eso usted tiene que mantener esa palabra dentro de usted. Tiene que mantenerla, tiene que repetirla, tiene que vivirla, tiene que ponerla allí y meditarla para que esa palabra vaya entrando en su conciencia, en su mente y en su corazón, para que pueda verdaderamente usted engranar con esa palabra y caminar respecto de esa palabra. El Salmo 19:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, guardar esa palabra, esas enseñanzas del Señor en su mente y corazón, de tal manera que fluyan en usted naturalmente. Imagínese cuál es su primer idioma. Algunos que me están escuchando, su primer idioma no es el español, no es el español su idioma nativo, pero lo han aprendido. Pero cuando usted habla su idioma nativo, eso lo aprendió desde pequeñito, eso le fluye. Usted habla en español o en inglés y usted piensa en inglés. De hecho, a veces las personas que hablan dos idiomas, a veces se traban, ¿verdad? Ahí tratando nosotros de hablar y de repente estamos hablando en inglés y de repente nos habla español. A mí me ha pasado, me quedo porque no es fácil para mí, y entonces me quedo así y respondo, porque estamos queriendo que esas palabras estén permanentes en nuestro corazón. Entonces, cuando usted mete una palabra a su vida, mete la palabra del Señor a su vida y la lee y la vive, permite que esa palabra, en teología hay una palabra que se llama rema, es decir, que dé frutos dentro de mí. Yo pienso con esa palabra. Cuando digo una palabra, no es una palabra específica, sino que es una enseñanza específica. Entonces, cuando yo la estoy meditando y la estoy considerando, esta palabra se vuelve en una enseñanza en todas las cosas que yo hago.
y pienso a través de las enseñanzas del Señor y vivo a través de las enseñanzas del Señor, y entonces yo me vuelvo un seguidor del Señor, un discípulo del Señor, y vengo y abro mi teléfono o cuando esté la iglesia abierta y voy a la iglesia con deseos de aprender. Entonces mire lo que el Señor dijo. Entonces le dijo a los discípulos dice que habían creído en Él. Regresemos al versículo 31. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice, estamos en 8:31 de Juan. Ok, ahí lo tenemos. 8:31 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, oiga esto, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si vosotros permaneciereis, o sea que es una condición. No me diga usted que es creyente y que vive como creyente y usted no se acuerda de la palabra del Señor. Que usted no pone en práctica la palabra del Señor. Porque entonces usted no es un discípulo. Y todo el que no es un discípulo solo tiene un destello de luz. Y ese destello tarde o temprano se va a apagar. Y entonces usted va a caminar, usted va a tomar otro sendero aparte. Porque esa palabra usted no le dio espacio que hiciera en usted un camino que le dirigiera al Señor. Como piensa en su corazón, dice Proverbio, así es usted. Entonces, dice más adelante, volvamos al versículo 31. Entonces dice, versículo 32, por favor. Versículo 32. Entonces dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y al ser los discípulos, mire lo que dice aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando, está diciendo que si usted se acerca a Él y se mantiene en las enseñanzas de Él, esas enseñanzas van a ser parte suya y usted se va a convertir en un verdadero seguidor, un verdadero aprendiz del Señor Jesucristo. Y cuando usted se mantenga en esas enseñanzas y profundizando en esas enseñanzas, usted va a conocer la verdad de usted, la verdad de nuestra realidad, la verdad de nuestra debilidad, la verdad de nuestra esclavitud en cuanto a las cosas de las cuales nosotros dependemos. Hay cristianos que están metidos en líos de faldas, en adulterios, en fornicaciones, y la gente dice, ¿y por qué no se aparta de eso? ¿Por qué continúa con esa relación ilícita? ¿Sabe por qué? Porque es esclavo de sus deseos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nos damos cuenta que Él vino a libertarnos, a romper esa dependencia, y vamos poco a poco conociendo que nosotros no es que no tenga salida, es que la única salida es Cristo. Así, la única salida es Cristo. Entonces, cuando yo veo y reconozco esa salida, Cristo me comienza a hablar a mí. Por ejemplo, cuando vimos el capítulo 2 de Romanos, la culpabilidad del hombre, de mi debilidad. Y entonces me hace consciente de mi debilidad, me hace consciente de mi naturaleza pecaminosa. Y que mientras yo no me una más a Él y mientras yo no permanezca en Él, yo no voy a poder ser libre de todas aquellas pasiones internas que no me dejan vivir, que no me dejan realizar. Hay personas que son esclavas de sus propios temores, de inseguridad. Les cuesta venir y pararse en público porque piensan, están atados a lo que van a pensar de mí. Y si me equivoco, ¿qué van a pensar de mí? Y la verdad es que todos tenemos el riesgo de equivocarnos, pero cuando nosotros vemos al posible error como una situación para superarme, si me equivoco la primera vez, la segunda vez lo voy a hacer mejor, pero veo el error y veo la vergüenza como una limitante, yo nunca voy a superar eso. Y me voy a mantener en esa posición para no equivocarme, y vamos a vivir más para no perder que para ganar. Vamos a vivir más para no equivocarme como que para hacerme experto en hacer algo. Entonces, esas ataduras son las que el Señor nos quiere liberar. La Biblia dice que todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso yo tengo que permanecer en sus enseñanzas, para que vaya conociendo esa palabra que me va a ir liberando. Amados hermanos, la información es tremendo y es el potencial para que nosotros hagamos muchas cosas, pero mientras nosotros no hagamos, el conocimiento no nos sirve de mucho. Usted puede estar metiendo mucho conocimiento, pero si usted no sale de la situación en la que está, de nada le va a servir y ese conocimiento le va a pesar más. Pues entonces el Señor Jesucristo quiere romper esas cadenas. Quiere que usted se conozca y que usted se vea, oiga bien, por favor, no con sus propios ojos ni con los ojos de Satanás, que dice que somos pecadores y que somos perdedores y que nunca vamos a salir de la situación y que Él nos tiene en sus garras y jamás nos va a abandonar de eso. En cambio, si nosotros nos vemos con los ojos del Señor, nos vamos a ver como personas rescatadas, nos vamos a ver como personas que todo lo podemos con la fuerza del Señor y que podemos superar cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Pero para eso tiene que conocer las palabras de Dios, tiene que aprenderla, tiene que vivir las enseñanzas de Cristo, tiene que dejar de ser un asistente a una iglesia o un oyente de una predicación a transformarse en un discípulo, en un seguidor de Cristo. Allí, cuando usted se convierte en un seguidor de Cristo, va a comenzar a conocer las verdades de Dios, las verdades de la naturaleza humana, las verdades de Satanás, las verdades del mundo y la libertad que Cristo nos da de todas estas cosas, pero no con destellos, amados. Mire, ¿se recuerda cuando usted va a una discoteca? Yo sé que usted ya no va a una discoteca ni a un lugar eso, como dicen los amigos mexicanos, los antros, ¿verdad? Yo sé que usted ya no. Algunos quizás nunca fueron, ¿verdad? Otros ya ni se acuerdan. Pero cuando usted entraba el montón de luces, usted no veía mucho. Cuando se encendían las luces, usted hasta se asustaba con las personas que estaban a su alrededor. ¿Ah? Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en esa oscuridad, en esos pocos destellos de luz, nunca vamos a ser libres. Óigame bien, nunca vamos a poder ser libres. Fíjense que sigamos leyendo lo que dice acá. El versículo 32 dice, estamos 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice os hará libres. Vea la posición de los que supuestamente habían creído. No venían con humildad, sino que venían con prepotencia. Vamos a ver qué nos puede enseñar Y vea lo que dice el versículo 33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire, amados, cuando nosotros recibimos a alguien nuevo, conocemos a alguien nuevo, alguien que quiere recibir al Señor, pues tratamos de tratarle, valga la redundancia, hacemos lo posible porque las cosas sean fáciles para entender la palabra, para que pueda permanecer en la iglesia, hacemos lo posible para que se sienta bien y a veces nos equivocamos, ¿verdad? Porque va a permanecer alguien que quiere saber, alguien que quiere buscar al Señor, sea nuevo o no, pero si hay ese fuego y no solo un destello, va a permanecer. Pero el Señor Jesucristo no hacía así. El Señor Jesucristo quería que el hombre se exhibiera a sí mismo, que se conociera a sí mismo a través de la luz de Dios y pudiese ver la libertad que necesitaba o que necesita y que solo Dios le puede dar. Usted ve al nuevo y lo ve, no, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa. Muy poca gente llega con un corazón sencillo. Y entonces, cuando no tenemos un corazón sencillo, no tenemos la actitud de aprender. Mire, cuando nos toca enseñar, ¿verdad? Yo puedo ver entre los asistentes, entre los oyentes, las personas que han llegado a aprender y aquellas personas que llegan a ver qué me va a enseñar. Usted lo puede ver y cuando la persona está así para criticar, no tiene su corazón abierto para aprender. Y usted no puede aprender si usted cree que ya sabe. Yo tengo una forma para aprender y que me ha funcionado muchísimo. Aunque yo conozca el tema del que van a hablar, cuando la persona me está exponiendo el tema,
yo abro mi mente y me hago como que no sé nada y aprendo lo que me está enseñando. Cuando yo ya entienda lo que yo estoy enseñando, que esta persona me está enseñando, puedo yo verlo. Y entonces puedo decir, ¿es cierto o no es cierto? La Biblia dice que en 1 Corintios dice que si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cómo así? Si yo digo, yo ya sé esto, no voy a tener un corazón sencillo para aprender. Pero si yo llego con una mente abierta y como Pablo dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno y le damos una oportunidad a la palabra del Señor. La palabra del Señor, como dice en Hebreos capítulo 4, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, va a entrar hasta lo más profundo y nos va a permitir separar, discernir las cosas que nosotros creíamos y la verdad de Dios. Pero mientras nosotros nos consideremos que nosotros sabemos y que mi vida está bien, nunca vamos a poder ver cómo puede estar nuestra vida con el favor de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Dice el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, oiga esto, ¿qué dice ahí? Esclavo es del pecado. ¿Usted es libre, mi hermano? ¿Usted es libre, mi hermano? ¿Tiene algún pecadito constante? ¿Un hábito pecaminoso de todos los días? ¿Aquello que nadie lo ve? ¿Ahí donde nadie lo conoce? ¿O donde usted está a solas? ¿Usted es libre? ¿O tiene actividades pecaminosas en secreto? Porque dice aquí que si usted tiene eso, si nosotros tenemos eso, aún seguimos siendo esclavos. Y aunque vivamos en un país donde supuestamente somos libres, seguimos siendo esclavos. Y entonces Dios dice, tienes que permanecer en mi palabra. Si permaneces en mi palabra, vas a ser mis discípulos. Cuando seas mi discípulo, vas a conocer la verdad. Y cuando conozcas la verdad, serás libre. No hay otra manera, pero con la actitud que tenía esta gente era imposible. Y entonces el Señor les dice, no, si que no importa que vengas de Abraham, si haces pecado, esclavo eres del pecado. Sencillo. ¿Quieres ser libre? Para eso apareció Jesucristo, para liberarnos de las cadenas del pecado. Ahora, vea lo que dice el versículo 35. Dice, y el esclavo, y esta es la situación, mire, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, el que llega a la iglesia sabe que es esclavo y quiere mantenerse en esa esclavitud respecto a alguna situación en su vida, quiere mantener esa situación escondido. Yo me drogo cuando estoy solo, yo tengo una amiguita por ahí que no es mi esposa, yo tengo una relación aún por las redes sociales medio pornográfica con alguien, ¿verdad? Y ahí estamos mandándonos fotitos y todo eso, y nadie lo sabe, no le hago mal a nadie, no le haces mal a nadie más que a ti. Y sigues siendo esclavo de eso. Entonces, cuando vienes a Cristo, y te humillas a Él, permites que la luz de Cristo entre en tu corazón, te mantienes en las enseñanzas de Él, te conviertes en un discípulo, conoces la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y entonces Dios te va haciendo libre de toda esa influencia pecaminosa y va rompiendo las cadenas poco a poco en tu interior, para que tú cuando vayas a tu exterior y hagas las cosas, ya no las hagas bajo esa influencia de esclavitud y de pecado. Si quieres ser libre, es en Jesucristo. Y no es solamente escuchando un sermón, escuchando 2 sermones o 10 sermones, sino que es la palabra de Dios, la Biblia, la oración y el permitir que esa palabra sea parte de mi vida y me ayude a mantenerme en el camino agarrado de las manos del Señor. Entonces dice, vamos de nuevo al versículo 35, por favor.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Por eso es que viene y se va. Viene a la iglesia y se va. De repente, hola pastor, adiós pastor. Y ya no lo volvimos a ver. La salvación es Cristo. Amén. Sí, eso es cierto. Pero el que tú no puedas permanecer, el que tú no puedas verdaderamente echar raíces, es porque no le permites verdaderamente que la palabra cambie tu carácter, cambie tu forma de ser. Puedes tú conocer mucha palabra, pero si esa palabra no te ha hecho cambiar, no te ha hecho cambiar tu carácter, no te ha hecho una persona más proactiva, una persona positiva, porque una persona de fe es una persona positiva. Si usted me dice, pastor, yo soy una persona de fe, pero soy negativa, eso no es fe, amados hermanos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, las personas que tenemos fe sabemos que las cosas van a mejorar, que esta pandemia se va a terminar y nosotros vamos a salir adelante. Y sabemos que aunque aún esta pandemia esté aquí, nosotros tenemos la ayuda del Señor, aunque en este momento probablemente usted no la pueda ver. Espero que sí. Ahora, sigamos acá, por favor. Dice, versículo 36. Así que, oiga esto, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta. No es que tú te consideres libre. Es que Cristo rompa las cadenas. Es que Cristo nos quite la condenación. Es que Cristo nos quite el poder del pecado y de Satanás que está sobre nosotros, sobre muchos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, por favor, versículos del 15 en adelante. Perdón, del 16 en adelante. Vamos. Romanos 6, 16. Oiga esto, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Lo mismo que el Señor Jesucristo acaba de decir. Volvemos a leer. Es una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sencillo. Estamos todavía en actividades pecaminosas, seguimos siendo esclavos. ¿Y puede alguien ser salvo y ser esclavo? Sí, hermano, ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona nuestras faltas. Recuerde que nosotros no somos salvos por obras. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no se alcanza, la salvación no se gana, es un regalo. Entonces Dios viene y te da el regalo de la salvación, pero muchas veces, más de las veces que nosotros quisiéramos, vemos personas que son salvas, vemos personas que quisieran agradar a Dios, pero mantienen dentro de su mente y dentro de su corazón ataduras respecto de ciertas cosas. Y hay personas que piensan, es que yo no puedo vivir sin fulano, yo no puedo vivir sin la bebida, no puedo vivir sin la droga, no puedo vivir sin esto. Y entonces se ponen en su mente que son esclavos y no le permiten al Señor que no solamente los haya hecho libres para irse al cielo, sino que los haga libres mental y emocionalmente. Porque la salvación, óigame bien, la salvación no es solo para aquel día que yo me muera, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, sino que la salvación está vigente ya. Yo no solo fui salvo, yo soy salvo y seré salvo. Yo me mantengo en mi salvación, y esa salvación tiene que operar en mi vida para liberarme de todas aquellas cosas que presionan mi corazón, cualquiera que ésta sea.
No, usted no me puede decir que hay algo que Dios no puede hacer. No, yo es imposible, yo ya tiré la toalla con respecto de esto. Está bien, usted tire la toalla, pero váyase al Señor. Y déle una oportunidad al Señor. Y usted va a ver cómo Dios realmente le va a hacer libre a usted. Pero no se trata, hermano, no se trata de, ay, sí, yo voy a oír el sermón. O yo voy a poner el teléfono y ahí voy a dejar el teléfono y me voy a hacer otras cositas y después regreso. O yo me voy a comprar una Biblia y la voy a tener en mi librera y ahí va a pasar y no la voy a leer y no la voy a meditar. Me voy a llamar cristiano y no voy a orar, no voy a buscar el rostro del Señor. Y si no busco el rostro del Señor, ¿en qué momento le pido yo que me ayude? ¿En qué momento le pido yo al Señor fortaleza? Mis queridos hermanos, hay tanta libertad en Cristo. Hay tanta bendición en Cristo que cuando nosotros nos permanecemos en esa vida en esclavitud, un día, y óigame bien, un día una persona puede ser esclavo toda su vida, morir y después llegar al cielo. Y yo le aseguro algo, en el cielo se va a dar cuenta de todo lo que Dios tenía para usted. Todos los momentos en libertad que Dios quería darle. Personas que están viviendo ahí con doble hogar y que no pueden liberarse de eso. Una relación oscura. Personas que están metidas en tantas desviaciones en este tiempo. Mire, inclusive atados al cigarro, atados a la marihuana, a la cocaína. Y ellos dicen, es de más, yo no me puedo liberar de eso. Yo le quiero decir, en Cristo hay libertad. Pero no solo se trata, vaya yo y recibo al Señor y ya soy libre. No, usted es salvo de un momento a otro. Pero la libertad, poco a poco, usted va cediendo el espacio de su corazón para que Dios vaya rompiendo cadenas y usted vaya aprendiendo a vivir verdaderamente libre. Mire, amados, una persona libre sabe que esté aquí o donde esté, va a prosperar y va a salir adelante porque Dios está con él. Nuestra libertad no está unida a estar en este país. Nuestra libertad no está unida a tener dinero. Nuestra libertad ni siquiera está unida a estar sano. En Cristo Jesús. Y sea que estemos en cualquier situación, nosotros en Cristo nos volvemos libres porque Dios nos bendice. Porque Dios es todo lo que necesitamos. No me ponga arriba su trabajo que a Dios. No me ponga arriba cosas que usted tiene temor sobre Dios, sino que por el contrario, todo póngalo a los pies del Señor. Todo póngalo a los pies del Señor. Su familia, sus miedos, sus pasiones, sus cosas oscuras, preséntelas al Señor. Dice la Biblia que en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que venir al Señor y tiene que permanecer en las enseñanzas del Señor. Tiene que de ser una persona que asiste o de ser un creyente, usted tiene que transformarse en un discípulo. Y va a conocer la verdad. Y dijo el Señor Jesucristo que la verdad nos haría libres. No sé cuál es su situación, pero usted quiere libertad. Ábrele verdaderamente su corazón a Cristo para que Él rompa todas las cadenas y todos los temores que hay dentro de usted. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Señor, darte las gracias, Padre, por la libertad que solo en ti tenemos, Señor. Por la libertad que encontramos en tu amor, en tu presencia, Señor. Por la libertad que hemos encontrado en tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Por la libertad diaria que tenemos nosotros, Dios, que nos hace sobreponernos a cualquier situación y nos ayudas a tener una actitud positiva siempre, porque sabemos que pase lo que pase, tú siempre nos vas a ayudar. Gracias, Dios, por esa libertad. Gracias, Dios, por esa salvación. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Agradecemos, Señor, todo lo que tú hiciste.
Ahora, Dios, te suplico que ilumines el corazón de mis hermanos, Señor. Que no solo haya un destello de luz, un destello de libertad, sino que un sol de libertad arda en sus corazones, Señor. Tú, Padre, la luz que da vida, la luz que nos ilumina el sendero que nos lleva al Padre, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu hoy liberte a toda aquella persona que en este momento está en esclavitud. Oro por cada uno de los hermanos, Señor, que ahora en este momento están conectados, Padre. Oro por sus temores. Oro porque puedan ser libres de sus temores, tengan la confianza en Dios. Oro por las enfermedades que puedan tener, Señor. Padre, libera, sana de esas enfermedades, Señor. Oro por los temores de decisiones de personas en eminencia, en oficinas del gobierno. Oro, Padre, porque todo sea favorable, pero por sobre todo, oro para que haya paz en su corazón. Oro por aquellas personas que están temiendo que su hogar se pueda perder porque el amor o la situación está difícil en la casa. Padre, ilumina ese lugar, Padre, ilumina ese hogar, Padre, para que vuelva a encontrarse esposo con la esposa, padres con los hijos, Señor, para que vuelva a ver el amor que un día hubo, Señor. Oro por aquella persona que se siente sola, para que pueda abrir su corazón y pueda darse cuenta que el Padre de todas las cosas, Señor, el Padre del universo, que Cristo nuestro Señor y el Espíritu Santo están con ella y nunca la dejarán solos. Vendrán mejores tiempos. Oro por cada uno de ellos, Señor. Derrama de tu bendición, derrama de tu paz por sobre ellos, Señor. Derrama en ellos, Padre, la fuerza suficiente para que puedan tomar la determinación de nunca hacerse ni a izquierda ni a derecha, sino que mantenerse firmes.